Bueno, chavales, os voy a hablar un poquito de circuitos eléctricos. Mirad, no voy a hacer una explicación profunda, simplemente os voy a ir explicando el resumen de lo mínimo que tenéis que conocer. Como definición de circuito eléctrico, la que tenéis en el libro, aunque os aconsejo que hagáis una lectura de la página 278 y 279, ¿vale? El circuito eléctrico es el conjunto de elementos empleados para la transmisión de energía eléctrica y su control, ¿vale? El conocimiento de circuitos eléctricos necesitaréis conocer un poquillo más de física que la que por vuestro nivel conocéis. Entonces, aquí hay muchas cosas que son desde el punto de vista teórico para poder calcular algunas magnitudes y demás utilizando la ley de Ohm, ¿no? Entonces no voy a entrar mucho en profundidad. Los circuitos eléctricos, la corriente puede ser continua o alterna. También os comenta algo en el libro, dependiendo de si el sentido de movimiento de los electrones es el mismo o va cambiando, ¿no? Pero bueno, eso no vamos a entrar. Voy a entrar simplemente en las cuestiones de lo que es este esquemilla que os he hecho yo por aquí, ¿vale? Luego vamos a estudiar tres magnitudes eléctricas: la intensidad de corriente, la resistencia y el voltaje, que se unen, como veremos posteriormente, en la ley de Ohm. La intensidad de corriente no es más que la cantidad de electrones que pasan por unidad de tiempo por un punto del circuito. Esto es lo que verdaderamente nos fríe, ¿vale? Es decir, no es lo mismo una intensidad de 10 amperios que una intensidad de 50 amperios. 50 amperios no fríe realmente, ¿no? Porque pasarían muchos electrones por unidad de tiempo por un punto concreto del circuito, ¿vale? Como un electrón es muy pequeñito, recordad que en la materia teníamos protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones están en el núcleo de los átomos y los electrones están en la corteza electrónica, ¿no? Pues el electrón es el que tiene movilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero un electrón es algo muy pequeñito. Entonces se utiliza un múltiplo para lo que es carga, que es el culombio. El culombio equivale a, mirar, una cantidad muy pequeñita, 6,24 por 10 elevado a 18 electrones. Para que veáis que un culombio son muchísimos electrones, ¿vale? Bien, pues como hemos visto antes, la intensidad es la carga que pasa por unidad de tiempo, Q partido T, donde I es intensidad de corriente, Q la carga expresada en culombio y el T el tiempo en segundos, ¿vale? La relación entre carga partido tiempo en unidades del sistema internacional, es decir, en culombios partido segundo, se conoce como amperio, ¿vale? Y eso es lo que vosotros tenéis que saber, que la intensidad de corriente se mide en amperios, ¿vale? También hay, para medir lo que es la intensidad de corriente, cuando estamos hablando de cantidades más pequeñitas, es decir, si no llega a pasar un culombio, pues a lo mejor pasa un miliculombio. Si pasa un miliculombio por segundo, lo que tenemos es un miliamperio o un microamperio, que serían 0,00001 amperio, ¿no? La millonésima parte del amperio. Las letras, pues la del amperio, que es A mayúscula, pero para los submúltiplos llevaríamos para el mili, el de mili de todo, la M minúscula, y para el de micro, mu, la letra griega, mu, ¿de acuerdo? Microamperio. Bien, otra de las magnitudes eléctricas que vamos a estudiar es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica está en la página 281. Y básicamente, pues como dice el nombre, resistencia es la oposición que presenta el cuerpo que pase por a través de la electricidad, ¿vale? Como sabéis, hay materiales conductores de electricidad y materiales aislantes. A nadie se le ocurre meter unas tijeras en un enchufe, ¿no? ¿Vale? Porque las tijeras son metálicas y pasaría la corriente eléctrica. Tampoco se le ocurre a nadie poner un pedazo de metal en el fuego, que es conductor, en este caso, de la temperatura, de lo que es del calor, ¿vale? Hasta que llegue a quemarse, no se le ocurre a nadie. Sin embargo, hay materiales que son aislantes, ¿no? La madera, la cerámica, muchos plásticos son aislantes de la electricidad. Bien, pues la resistencia se mide también en una magnitud que es nueva para vosotros, que sería el ohmio. El ohmio se mide o se simboliza con la letra griega omega, ¿vale? Que es esta cosita así como si fuera una herradura. Pero depende de la resistencia de varios factores. Vamos a ver. No es lo mismo que tú tengas que pasar un electrón por un pedazo de cable de 100 metros que lo tengas que pasar por un pedazo de cable de 50 centímetros. Evidentemente, la resistencia al paso que se va a encontrar en los 600, en los 50 centímetros va a ser mucho menor que la de los 100 metros, ¿verdad? Entonces, la longitud es uno de los factores que afecta a la resistencia. También afecta el material. Es decir, cada material tiene una resistencia específica. Hay materiales que tienen mucha resistencia. Y ahora os voy a poner un ejemplo que vaya a decir que lingüísticamente es totalmente absurdo. Pero cuando hablamos de la resistencia del brasero, la resistencia es que es un material que presenta mucha resistencia. Cuando presenta mucha resistencia, lo que hace es que se calienta el material. Se calienta el material y ya de paso nos calentamos nosotros los pies cuando estamos sentados al brasero. ¿Vale? Y también depende de la sesión. Vamos a ver.
No es lo mismo un cable finito, 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 que va a tener mucha resistencia, a un pedazo de cable con una sección grande, con un diámetro muy grande, ¿no? Que por el que el electrón va a pasar como si fuera por una autovía, ¿vale? Entonces, esos factores están reunidos en la fórmula que nos define la resistencia. Resistencia igual a ρ, que es una magnitud característica de cada material, la resistividad, perdón, L la longitud y S la sección. La sección es esto, la superficie que tiene el corte del cable, ¿vale? Como veis, una circunferencia, los cables tienen una sección circular. Bien, donde R es la resistencia, L es la longitud, S es la sección y ρ, que es otra letra griega, es la resistividad. La resistividad se mide en ohmios, milímetro cuadrado partido metro. Y es característica, es una propiedad específica de la materia y característica de cada uno de los materiales, ¿vale? Los materiales se clasifican según su capacidad de conducción eléctrica, y esto lo sabéis de la temperatura, lo sabéis chiquitillos, en conductores aislantes, aunque también podemos hablar de semiconductores y superconductores. Los aislantes son los que no pasan la corriente eléctrica, los que no la pasan, no, los que no tienen capacidad de conducción eléctrica, por ejemplo la madera. Los conductores son los que lo hacen bien, pero con cierta resistencia. Todos sabéis que cualquier aparato eléctrico con el tiempo, al estar enchufado un rato, se calienta un poquito, una tele o lo que sea. Pues eso es fruto, no es más fruto que de la resistencia del paso de la corriente a través de sus circuitos. Luego están los materiales semiconductores, que dependiendo de las condiciones de, por ejemplo, presión, temperatura, luz, etcétera, pueden ser conductores o no. Y luego están los superconductores. Los superconductores son materiales que se están desarrollando y son materiales que no presentan resistencia. No presentan resistencia, pero solamente a bajas temperaturas, ¿vale? Ya haremos algo un poquito más en detalle de esto. Ahora mismo no le vamos a dar más trascendencia. La tercera magnitud de la que os voy a hablar es el voltaje o tensión. Voltaje, tensión o DDP, donde DDP es diferencia de potencial. Que básicamente es la energía que yo tengo que suministrar a un electrón para moverlo de un punto a otro del circuito. Es decir, sí, la energía que tengo que darle, la fuerza por unidad de longitud, ¿vale? La energía que yo tengo que darle para moverlo en el circuito. En este caso estamos hablando en unidades del sistema internacional, más que un electrón sería un conjunto de electrones, un culombio, ¿vale? Y es análogo o parecido, es parecido la fuerza electromotriz, ¿vale? Que sería la energía consumida por un generador para mover un electrón de un borne a otro, siendo un generador por un generador de corriente eléctrica, ¿vale? Pasándolo por su interior. Tampoco os digo lo mismo que antes. Deberíamos de conocer un poquito más de física y dado las circunstancias en las que nos estamos moviendo, ahora mismo nos vamos a ceñir a este esquema, ¿vale? Entonces, el voltaje, la tensión, la diferencia de potencia es eso, la energía necesaria que yo tengo que dar a un electrón para moverlo de un punto a otro del circuito, mientras que la fuerza electromotriz es la energía que consume el generador para transportar un electrón del borne positivo al borne negativo, ¿vale? Para mantener la tensión que se necesita en su borne. La unidad es el voltio, ¿vale? El voltio. Hay múltiplos como el kilovoltio, 1000 voltios, o submúltiplos como el milivoltio, 0,001 voltios. Como he dicho antes, estas tres magnitudes se unen en la ley de Ohm, ¿vale? La ley de Ohm la relaciona las tres magnitudes de la siguiente manera, o con esta fórmula: la intensidad es igual al voltaje partido la resistencia. Dicho con letras es que lo que está arriba es directamente proporcional y lo que está abajo es inversamente proporcional. Eso quiere decir que está multiplicando o está dividiendo. La intensidad de corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional al voltaje, a la diferencia de potencial, DDP, aplicada, e inversamente proporcional a la resistencia que tiene dicho conductor. ¿Vale? Dicho esto, os voy a dar dos ejemplos muy facilitos para que podáis hacer algunos de los ejercicios que vienen en el libro. Vamos a empezar con los ejercicios del libro, ¿vale? Bien, teniendo en cuenta los ejercicios resueltos que vienen en el libro, he utilizado algunos parecidos
para que después cuando ponga el vídeo lo comparta como en lo que es en Classroom, ¿vale? Y os quede, bueno, podáis hacer alguno de los ejercicios. Aquí hemos puesto, por ejemplo, uno muy simple, es un ejercicio muy fácil, como vais a ver. ¿Qué intensidad de corriente suministramos a un dispositivo por el que han pasado 7200 coulombios en 2 horas? Pues bueno, como sabemos que la intensidad es carga partido tiempo, la carga me la dan como dato 7200 y el tiempo también, pero el tiempo son 2 horas. 2 horas que hay que pasarlo a segundos, son 7200 segundos. Para ello hay que multiplicar 60 por 60, que son 3600. Y la intensidad quedaría como carga partido tiempo, 7200 coulombios entre 7200 segundos, pues la intensidad es 1 amperio. ¿Vale? Y el segundo ejercicio dice, ¿qué resistencia ofrece un cable de cobre cuya distancia entre el generador y el receptor es de 250 metros y tiene un diámetro de 4 milímetros? Vamos a ver. El receptor es el aparato que va a recibir la corriente eléctrica, es decir, el cable desde donde está el generador hasta donde está el aparato que recibe la corriente eléctrica hay 250 metros. Es el camino de ida, pero también tiene que haber un camino de vuelta, ¿no? 250 y 250, ¿cuánto hace? 500. La longitud total es de 500 metros, ¿vale? Esa es la longitud total. Por tanto, para calcular la resistencia utilizamos la fórmula que sabíamos, ρLS. La longitud ya la tenemos, 500. Rho es característica del material y nos dicen cobre. En el libro hay una tablita en la que vienen distintos materiales, cobre, plata, aluminio, y aquí al lado vienen sus resistividades, ¿vale? En las unidades que corresponden. Pues nada, tomamos el dato de resistividad, la del cobre, que es 0,0172 ohmios milímetros cuadrados partido metro. Milímetros cuadrados por la sección que está abajo en milímetros cuadrados, ¿vale? Un cable tendrá una sección de milímetros cuadrados. Y los metros, porque la longitud está en metros, ¿no? La sección es circular. Si me han dado el diámetro, yo sé que pi radio al cuadrado es la superficie de la circunferencia, ¿verdad? Pues el radio será 2 milímetros. Si calculamos la sección con pi r al cuadrado, nos queda que esa sección es 12,57 milímetros cuadrados. Sustituyendo la fórmula, como ρ está en la tabla y es la del material cobre, que es 0,172, la longitud me habían dicho 250, pero como la ida y vuelta son 500, y como la sección la he calculado como 12,57, después de hacer cuentas, despejar y llevarme las unidades que me correspondan, me queda que la resistencia es de 0,68 ohmios. Subo el vídeo y dentro de un rato digo los ejercicios que tenéis que hacer, ¿vale? Venga, vamos y vamos a hacer algo.